Recientemente tuve la oportunidad de ver la última película de la saga que empieza con las películas del Señor de los Anillos y terminan hasta ahora con las películas del Hobbit. Pues bien, vi la última del Hobbit y pues me llamó la atención una frase. Es la segunda vez que la veo y por eso me gusta ver algunas películas 2 veces o más veces, porque luego hay detalles que uno la primera vez que las ve se le pasan por alto. Y efectivamente estaba viendo esta película y pues en algún momento hay un rey, recién nombrado rey, Thorin, que pues al final de cuentas muere. Y cuando está muriendo en los brazos de este personaje, el Hobbit, que es Bilbo, cuando está muriendo, se reencuentran porque tuvieron sus desencuentros, eran buenos amigos, era una relación así como a veces buena, a veces mala, pero ambos se consideraban buenos amigos. Y al final, el rey Thorin pues reconoce que Bilbo al final de cuentas tiene razón en lo que él anda buscando, porque en toda la travesía pues Bilbo estaba pensando en su casa, pensando en regresar a sus muebles, a su jardín, a su pueblo, con su gente. Él extrañaba regresar a la tranquilidad de su hogar, y sin embargo pues las circunstancias y la aventura lo llevaron a buscar la riqueza, pero no la riqueza para él. Él andaba en un afán de aventura y la riqueza que andaban buscando pues era la riqueza de los enanos, era la riqueza precisamente de este rey Thorin. Y ahí es donde se desarrolla toda la trama, y al final, cuando está muriendo el rey Thorin, después de haber recibido un fuerte ataque de lo que era la locura que provoca la riqueza, pues al final, cuando está muriendo, se reencuentra con Bilbo y le dice: regresa a tu hogar, regresa a tu casa, regresa a tu pueblo, regresa a tu mecedora, regresa a tu linda casa. Le dice: planta tus semillas y ve crecer tus árboles. Y lo más importante, que a mí me pareció que fue lo que me llamó la atención, que le dice aquel personaje que es el rey Thorin, le dice a Bilbo: si hubiera más hombres buscando regresar a su hogar, en lugar de andar buscando riquezas, el mundo sería diferente. Después pues aquel rey fallece y todo lo demás, y se termina la película. Y si bien pues las películas de tanto las del Señor de los Anillos como las de El Hobbit contienen personajes no apropiados para la enseñanza o el aprendizaje católico, puesto que contiene brujos, tiene hechiceros, tiene poderes ahí mágicos que se andan manejando, motivo por el cual yo no estoy de acuerdo con los que dicen que El Señor de los Anillos es la opción católica contra Harry Potter. Yo las veo igual, la verdad para mí es lo mismo, porque inmiscuye en brujería y todo eso, y pues para mí no, para mí estarían catalogadas dentro de lo mismo. Si bien J.R. Tolkien, que fue el que escribió la saga del Señor de los Anillos y la del Hobbit, pues sí, era católico, y aquí en mensajes como este pues podemos ver que hay un mensaje. El mensaje al final de cuentas que nos deja la película del Hobbit pues es cómo algunos hombres andan buscando la riqueza, y
en ese logro están pensando que van a encontrar la felicidad, y aquí vemos cómo el rey Thorin pues lo que encuentra es la locura. Empieza a desconocer a medio mundo, empieza a tratar mal a los suyos y empieza a escuchar voces que lo aconsejan, que le dicen, empieza a volverse loco, y en esa locura lleva a una guerra, a una destrucción, y mueren muchos personajes de la película. No solo, pues había hombres, había elfos, y ahí algunos otros personajes de esos otros mitológicos de los que estoy hablando. Hay muchas muertes, hay guerra. ¿Por qué? Porque un hombre anda buscando la riqueza y en su locura lleva a toda esa guerra a todos los demás. Lleva a la locura también a otros. Y entonces lo que tenemos aquí es que en ese afán, en esa búsqueda de riqueza, pues aquel hombre se pierde, pero al final recapacita y bueno, los que ya vieron la película ya saben lo que pasa, y si no, pues pueden verla. Ahorita digo por qué. Sin embargo, aquí dentro de cuando encuentra de nuevo la cordura, ya cuando tiene el tesoro en sus manos, se da cuenta que aquello lo está volviendo loco, y entonces trata de volver a sus raíces. Y es cuando va y pelea y todo eso, pero al final muere. Pero le dice a Bilbo, le dice, tú tenías razón, porque tú siempre has estado pensando en regresar a tu casa. Varias veces quisiste volverte a tu hogar, a disfrutar de lo que hay en tu hogar, de tu casa, tu pueblo, tu jardín. Y entonces al final le dice, vuelve, regresa, tú tienes razón. Y entonces, si bien Bilbo andaba ahí en un afán entre aventura, curiosidad y todo eso, pues la riqueza nunca fue realmente su búsqueda, porque si bien al final, como pago de todos sus avatares, pues recibe un poco de riqueza, luego también el libro no termina ahí. Cuando leemos el libro del Hobbit completo, pues nos damos cuenta que hay todavía una aventura de regreso a su casa, y entonces ahí vemos cómo con su riqueza él la guarda y poco a poco incluso empieza a regalarla a sus parientes, y entonces nunca hizo ostento de aquella riqueza que pudo haber sido mucho más grande. Fue muy pequeña, y eso así como diciendo, pues bueno, pues páguenme pues, pero realmente yo no quiero. Y así es en el libro también, se va con un poco de riqueza, nada comparado con lo que hubiera podido obtener por aquella aventura que tiene, y regresa a su hogar. Y aquí yo pienso en ese consejo que le da el rey Thorin y le dice, regresa a tu hogar. Y cuando yo recapacité sobre esta invitación que le hace aquel rey a Bilbo, ahí J.R. Tolkien lo que estaba diciéndonos era a nosotros, era su mensaje, era el mensaje que estaba detrás de toda la película. Es ¿qué provoca la riqueza? La búsqueda de la riqueza, la búsqueda de los bienes, la búsqueda del confort fuera de la casa lleva a la locura. Y el mensaje al final es, vuelve a tu hogar. Tú, hombre, regresa a tu hogar. Tu mujer, regresa a tu hogar. Hijo, hija, regresa a tu hogar. Pero regresa completo. Es un regresar mental y física y espiritualmente al hogar. Porque muchos de nosotros en esa búsqueda del confort, en esa búsqueda de la comodidad, en esa búsqueda de un mejor auto, de una mejor casa, de una mejor escuela para nuestros hijos, de más dinero para poder viajar, andamos fuera del hogar. Y cuando regresamos al hogar, no regresamos realmente porque estamos pensando de nuevo en la forma en cómo irnos. Estamos esperando la primera oportunidad para volver a salirnos con los amigos o a trabajar o a buscar la diversión, el entretenimiento, y no estamos en el hogar. Y aquel rey decía, regresa a tu hogar, y le dijo, regresa, planta tus semillas y ve crecer a tus árboles. Y ahí vemos una alusión muy clara a lo que son los hijos.
Regresa a tu hogar, le decía. Planta tus semillas. Cuida tu jardín. Ve crecer tus árboles. Cuida tu hogar, cuida tus hijos. Velos crecer. Ve cómo crecen para que puedas ayudarles a crecer mejor. Es lo que se hace con un árbol cuando alguna ramita empieza a torcerse, cuando alguna ramita empieza a irse por otro lado, o cuando vemos que se está secando, o cuando alguna plaga los está haciendo daño, algún gusano, algo les está haciendo daño, pues ahí empezamos a encalar, empezamos a poner insecticida, empezamos a cuidar nuestros árboles que están enfermos para que estén mejor. Y ahí esta película, pues esa era la invitación. Al final de cuentas, detrás era: hombre, regresa a tu hogar. Reclina tu cabeza para descansar en tu hogar. Ahí, como en la Biblia nos decía que Jesús no tenía dónde reclinar su cabeza, nosotros se nos da esa gran bendición. Nosotros sí tenemos dónde reclinar la cabeza. Es el hogar, es en nuestro hogar. Si estamos casados, es el hogar donde está nuestra esposa y nuestros hijos. Si no estamos casados, es el hogar de nuestros padres, o es el hogar que nosotros hemos hecho. Si ya no estamos con nuestros padres y estamos fuera estudiando o lo que sea, ese lugar en donde habitamos, ese es nuestro hogar. Y ahí tenemos que reposar nuestra cabeza, tranquilizarnos, disfrutar de nuestro hogar. Ahí le decía: regresa a tu linda mecedora, porque era una de las cosas que más extrañaba Bilbo, su mecedora en donde se ponía a pensar, a reflexionar. Es una invitación, pues, a regresar al hogar, descansar ahí nuestra cabeza, nuestra mente que anda pensando en tanta cosa y que luego no encuentra lugar para descansar, reposar nuestro cuerpo, reposar nuestro espíritu, en una palabra, que repose nuestra alma en nuestro hogar. El andar fuera buscando lo que sea, en este caso eran riquezas, pero pueden ser muchas cosas. Pues si no tenemos dónde reposar nuestra cabeza, en dónde descansar nuestro espíritu y nuestra alma, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que aquella búsqueda fue infructuosa, porque nos vamos a dar cuenta que estamos lejos de nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta que estamos lejos de nuestra esposa, que están pasando miles de cosas y nosotros no nos estamos dando cuenta por esa búsqueda de riqueza, por pasar tantas horas en el trabajo, más de las que se necesitan, más de las adecuadas o convenientes. Por quedar bien con otra gente, quedamos mal con nuestra gente. Por obtener la riqueza, perdemos otro tipo de riquezas. Por encontrar el dinero, perdemos la riqueza del amor. Y quizá muchos, como el rey Thorin, pues en esa búsqueda de la riqueza estamos cegados y decimos: pues ¿de qué me habla Bilbo? Porque el rey Thorin no entendía a Bilbo. Y le decía: pues ¿por qué se queja tanto de que no está en su casa? ¿Por qué se queja tanto de estar lejos de sus árboles, de sus plantas, de su jardín, de su mecedora, de su casa? ¿Por qué se queja tanto? Si vamos a conseguir oro, montones de oro. Pues él encontró un castillo, un palacio, se hizo rey, encontró aquellas bóvedas, las vamos a ver en la película, donde estaba aquel dragón. Pues encontró todo eso, y ahí se dio cuenta de que su búsqueda había sido infructuosa, de que había perdido su vida en una búsqueda vana, y en su muerte es el consejo que le da su mejor amigo: regresa a tu hogar. ¿Y por qué digo yo que a pesar de que pues estas películas contienen personajes mitológicos, magos, hechiceros, pues forma parte de la cultura del pueblo europeo, a la que pertenecía el autor de esta saga del Señor de los Anillos y de Bilbo? Él era inglés. Entonces todo esto de magos, hechiceros, monstruos, árboles que caminan y que hablan, y todo eso forma parte de la mitología, de las leyendas europeas. Él las utilizó y dio su mensaje, y si bien pues para mí sale sobrando todo eso, pues era parte del entorno en donde esa película se desarrolló, y al final de cuentas aplica
como en muchas de las cosas que en este mundo nos toca vivir, escuchar y ver, hacer caso de las palabras de San Pablo, en donde nos dice: de todo, tomen lo bueno y desechen lo malo. Entonces, dejando a un lado todo esto de los personajes que no son propios de los católicos, de la doctrina católica, dejando fuera todo esto, e incluso si quieren para efectos muy importantes, y tomar nada más esto de lo que hablé en esta ocasión, podemos desechar todo lo demás, ver las batallas, hasta los que nos gustan las películas épicas y de acción, y desechar todo lo demás, todo lo que pues no es propio de la doctrina católica. Podemos hacerlo y quedarnos con un buen mensaje, y este sería uno, yo digo, muy importante. Regresa a tu hogar, reclina tu cabeza en tu hogar, descansa en tu hogar. Cuando pensamos en eso, pues algunos quizá digamos: retornar al hogar después de tantos años que he estado fuera. Mi papá, en paz descanse, lo hizo. Mi papá, él pasó muchos años fuera de nuestra casa, fuera del hogar. Él regresaba en la noche todos los días, nunca faltó el sustento, pero realmente él no convivió con nosotros, él no platicaba con nosotros, él no jugaba con nosotros. Sin embargo, hubo un momento en su vida, tenía él unos 40 años aproximadamente, y un día él dijo: ya me van a ver aquí todos los días, voy a estar aquí todos los días, porque ya me di cuenta que lo que andaba buscando fuera no era lo que yo quería estaba aquí en mi casa. Fue muy difícil para él, porque nosotros ya estábamos acostumbrados a vivir sin él. Sin embargo, a partir de ese día, y a pesar de que quizá no fue lo que él esperaba, pues él se mantuvo en su palabra, y a partir de ese día fue un hombre de hogar. Y sí, muchas cosas cambiaron, sí, muchas cosas fueron mejor. Pero ¿por qué esperar tantos años? ¿Por qué esperar décadas? Es más, incluso ¿para qué salirse? Si tú eres joven, si tú estás recién casado, si tú tienes hijos muy pequeños, pues regresa al hogar. Y si no te has salido del hogar, quédate en el hogar y disfrútalo, y descansa y reposa. Yo puedo platicar sobre mí, y es algo a lo que estamos llamados a dar testimonio. Yo puedo platicar que yo cometí, bueno, algunos pudieran verlo como un error. Sin embargo, ya después de un tiempo me di cuenta de que no era tal. Estoy abonando a la tranquilidad de mi hogar y la tranquilidad de mi familia. Porque cuando nos casamos, todos los muebles han sido del gusto de mi esposa. Y cuando hemos renovado algo del mobiliario de la casa, siempre es al gusto de mi esposa. El color que a ella le gusta, el tamaño que a ella le gusta, lo que son la textura, las telas, los colores, todo es al gusto de mi esposa. Y por lo menos en este momento, el colchón que tenemos en nuestra cama, yo no descanso. Y cuando me canso, voy y me siento a alguna silla del comedor, y yo no descanso, me resulta incómoda. Y cuando me voy a la sala, después de 15 minutos empiezo a sentirme incómodo. ¿Tendrá que ver la diferencia de estaturas entre ella y yo? ¿Tendrá que ver cuestiones anatómicas de nuestros cuerpos, puesto que ella es mujer y yo soy hombre? Que ella sí se siente cómoda en las sillas, ella sí se siente cómoda en los sillones, ella sí se siente cómoda en el colchón de nuestra cama, pero yo no descanso en la casa. Y sin embargo, cuando vayamos a renovar la sala, voy a dejar que ella la escoja, y espero tener suerte y que me toque una sala en la que sí pueda descansar. Cuando el colchón que usamos pues se desgaste y cambiemos otro, voy a rezar mucho para que toque un colchón en el que sí pueda descansar. Pero todo va a seguir siendo del color que le gusta a mi esposa, de la textura, de la forma en que le gusta a mi esposa. Ese es mi abono, es mi aportación para la tranquilidad, para el equilibrio, para la armonía en mi hogar y de mi familia.
Quizá mi cuerpo no descansa, pero el gran beneficio es que en mi hogar descansa mi alma. Y eso nada lo paga. No lo paga ningún dinero, no lo paga ningún viaje, ningún auto, ninguna casa. El que yo pueda llegar a mi hogar y que pueda descansar mi espíritu, que mi espíritu se renueve, que mi espíritu se tranquilice, se normalice y encuentre de nuevo la paz. Que mi mente también descanse, que se le olvide en automático todos los problemas que quedaron, que al pasar el umbral de la puerta de mi casa, mi mente se despida de todo lo que quedó fuera, bueno, malo, terrible, espantoso, preocupante, se me olvida. Simple y sencillamente mi cabeza, mi mente empieza a descansar. Desde el camino, desde que voy en camino a mi casa, empiezo a descansar, empiezo a pensar en otras cosas, empiezo a pensar en mis árboles que son mis hijos, empiezo a pensar en mi mecedora. Voy a estar meciéndome y va a mi hogar ser mi mecedora. Y encontraré ese descanso, el efecto mecedora, encontrará todos mis órganos y mi cerebro, encontrará ese descanso que obtenemos en la mecedora, que emula las manos de una madre cuando mece a su niño, que además de darle descanso, reposo, le ayuda a su crecimiento, a su desarrollo neuronal, ese mecer, y pues ahí encuentro ese descanso. ¿Tengo que hacer un sacrificio? Pues sí, mi cuerpo no descansa, pero ya lo creo que lo demás sí. Y eso, al final de cuentas, según el rey Thorin, era lo importante. Regresa a tu hogar. Ahí es donde vas a encontrar la felicidad. Amén. Pues que sea con el favor de Dios. Bendiciones.